un señalamiento muy aventurado. Desgraciadamente, el ambiente que se está pretendiendo imponer en Chihuahua es contra el que hemos luchado durante toda mi administración, quitar esa imagen de violencia al Estado, y que una vez agotado el proceso electoral, ahora exista una convocatoria de la gente más allegada a Corral a llevar a cabo una manifestación que fue convocada para todo y para nada. Es decir, fue convocada para manifestarse por la violencia y los actos en solidaridad a los eventos de Oaxaca, a un desabasto de gasolina que desgraciadamente Pemex tuvo en estos días, para múltiples temas en los cuales, insisto, nada tiene que ver con el ambiente que hoy vivía Chihuahua. La verdad es que nosotros pensamos que hubiese sido un evento meramente político y ya, pero llegó desgraciadamente gente a vandalizar el palacio, a tratar de provocar a la autoridad y hacer con eso un ambiente de hostilidad, el cual afortunadamente no existe en Chihuahua y que ayer marcó con un deterioro a nuestro palacio, que es uno de los monumentos que más nos enorgullecen a los chihuahuenses. Hay un tema ahí que me gustaría poder platicar, gobernador, en torno al desabasto de la gasolina, qué es lo que ha estado sucediendo, porque sí hay un asunto ahí muy grave y también nos llegan muchas quejas al respecto de este tema, pero antes de llegar a este asunto de la gasolina, dice, y lo dice también Javier Corral, yo no puedo controlar a la gente pues que es afín, yo no puedo controlar al diputado panista que estuvo convocando, yo no puedo controlar tampoco a el dirigente ahí o a uno de los dirigentes de la Unión Ciudadana, García Chávez, porque fue algo que se hizo a petición y bajo consecuencia directamente de estas personas, no en general. ¿Qué tanta vinculación ves, gobernador, con Javier Corral en torno a este asunto? Porque pues él sí dice directamente que mandaron ustedes los granaderos, que mandaron también ustedes a los infiltrados, a los encapuchados, etcétera, etcétera, pero dice Javier Corral que que no los puede controlar, que si ellos quieren hacer libre manifestación la tienen que hacer. Bueno, la verdad es que es un deslinde muy cómodo, porque la convocatoria no fue de la noche a la mañana, fue una convocatoria hecha y firmada por los seguidores y operadores más cercanos de Javier Corral, que a lo largo de la fundación de esa organización Unión Ciudadana, ellos han venido encabezando. Javier Corral junto con ellos, también ha estado acá Noroña, ha estado acá actores que se distinguen precisamente por esas actitudes y que los chihuahuenses rechazamos y que nunca habíamos tenido una condición de esa naturaleza. Yo rechazo la calificación irresponsable que da a decir que nosotros infiltramos, absolutamente falso. Por supuesto que sí actuó la fuerza pública para evitar que las empleadas, los empleados del gobierno, los ciudadanos que estaban ahí haciendo trámites en el palacio, hubo que desalojar a casi 100 niños que estaban en el museo enfrente del palacio, en el Museo Casa Chihuahua, niños de kinder que habitualmente visitan ese museo. Hubo que desalojarlos porque afortunadamente están detenidos, y ahí las averiguaciones habrán de arrojar con claridad quiénes son esos actores que vinieron a vandalizar y que fueron convocados y enardecidos por ese discurso que llevó a enardecer a esta turba de personas que desgraciadamente destruyeron el palacio. Hay un asunto de un discurso, César Duarte, gobernador de Chihuahua, hay un discurso que dice: tú compraste un banco, tú tienes un banco con dinero del erario, el Banco Unión, y hay una percepción, hay una cosa que tiene que ver con la realidad, con las aclaraciones, pero hay una percepción también que queda, y hay una percepción nacional en torno a este asunto, al Banco Unión, a lo que pasó con ese dinero. De hecho, esta misma Unión Ciudadana, tengo entendido, pues fue quien interpuso las denuncias, quien entró al tema del Banco Unión. ¿Qué decir sobre este tema? Porque muchos analistas, inclusive por ahí leía un artículo del Diario en Juárez, que pues hablaban ya de
de hasta estallamiento social que podía haber en Chihuahua, como lo hay en estos momentos en Oaxaca, y pues todo por estos temas relativos al asunto de la corrupción. Lo que se siente en la opinión pública, y lo sabes, gobernador, es que tú compraste un banco con dinero del erario. ¿Qué decir al respecto de ese tema? A ver, en primer lugar, no existe ese banco. Es la mentira más grande que se ha promocionado y que yo debo de admitir que fue una estrategia política muy eficaz, porque en este país o en cualquier punto decir que un funcionario público es dueño de un banco, pues es sin duda la calificación más grotesca que se puede dar. No existe ese banco. Yo he atendido puntualmente cada uno de los llamados y aclaraciones en la investigación que la PGR hizo a partir de esa denuncia, y puedo decir con toda claridad, a lo largo de toda la campaña no pude hablar, es una verdadera... así es la ley electoral. Sí, la ley electoral impide que hasta te defiendas, que ese es el colmo, porque bueno, se violentan tus derechos al señalarte y ni siquiera poder decir nada, y si eres utilizado políticamente. Ese discurso le ha funcionado muy bien a Corral, a sus seguidores, y que ven con toda claridad que se les desvanece ese tema. Ese tema ha quedado perfectamente aclarado en la instancia investigadora. No existe ese banco, no hay tal recursos públicos que ellos han pretendido decir, y la verdad es que ha sido un tema que ha sido electoralmente muy rentable para ellos, pero que hoy saben que se les está yendo de las manos, y les debe ser muy difícil mantener una mentira, la cual les generó una expectativa y que no existe. Primero, el banco no existe. Segundo, no soy socio de ningún banco, y ese dinero al cual señala de un fideicomiso que está en Banorte, no está en ninguna otra institución, es un patrimonio familiar que quedó precisamente y puntualmente acreditado el origen lícito de esos recursos de muchos años, no de ahora. Ese fideicomiso de Banorte, ese dinero de Banorte, ¿de cuánto es y de dónde viene, gobernador? 65 millones de pesos, que tiene mucho tiempo en el patrimonio de la familia, y que es un fideicomiso familiar que fue tomado y vinculado de una manera muy grotesca a la compra de acciones y circunstancias de un banco, y de un banco que no existe. Ese es un tema en el cual generó mucha popularidad y publicidad a ese proyecto electoral, pero que finalmente saben muy bien que no tienen ningún respaldo ni ninguna solidez. No hay algún, pues no sé si llamarle temor, pero pues alguna precaución, alguna providencia, pongámoslo así, sobre el siguiente gobernador, porque aquí lo ha dicho Corral, dice que te va a meter a la cárcel. Mira, el colmo, Luis, es que en Chihuahua parezca que solo han pasado cosas malas. Soy el primero en reconocer que en la función pública existen errores, hay omisiones, hay circunstancias, hay actitudes y condiciones que puede gustar o no a la población. Pero de eso a que Chihuahua esté peor que hace 6 años, pues están muy equivocados y han mantenido esa mentira en una promoción enardeciendo el ánimo colectivo. Chihuahua era el número 1 en violencia, hoy no estamos en las estadísticas. Chihuahua era el que estaba en peor condición laboral, perdimos más de 130,000 empleos, hoy tenemos el mayor número de empleos, el mayor porcentaje de empleos en el país formales y el menor desempleo de toda la República. Hoy tenemos un crecimiento económico que supera el 6%. Hoy tenemos 12 semestres sin rechazar un solo joven de bachilleratos ni universidades. Eso es lo que es hoy Chihuahua. Y a mí lo que me preocupa es que todo lo que hicimos de esfuerzos los chihuahuenses, no el gobierno solo, todos los chihuahuenses, por recuperar la imagen de Chihuahua que venimos arrastrando desde el gobierno de barrio con las muertas de Juárez, desde la violencia en Juárez, la extorsión, el secuestro, y que eso lo hemos venido replanteando y nos ha hecho de nuevo receptores de inversión extranjera directa y generación de empleo. Eso es lo que precisamente tenemos que cuidar como un patrimonio de los chihuahuenses, y que con esas actitudes como las de ayer
pretenden de nuevo imponerle la imagen de violencia a Chihuahua. Chihuahua no es un pueblo violento. Las circunstancias fronterizas, el tema de la delincuencia organizada, la manera en que permitieron arraigarse a los grupos delincuenciales, que entonces Corral no decía nada. Corral no señaló hace 6 años a los grupos delincuenciales ni a la vinculación de las administraciones con la corrupción y la delincuencia. No se decía nada. Y entonces hoy que no existe ese permanente nota roja que existía de Juárez y extorsión y secuestro, no es más de Chihuahua, y eso es lo que no aceptan. Bueno, pues vamos a estarle dando seguimiento a este tema. Me dices, no tiene nada que ver, no existe el banco, no eres socio de ninguno, hay un patrimonio. Mucho menos convoqué a nadie, ellos lo convocaron en las redes sociales, ahí están acreditados en los medios de información, que no se deslinde, porque es sus operadores políticos los que hicieron ayer el intento. Yo no sé qué buscan, yo no sé qué es lo que estén pretendiendo, yo no sé si sea reacción porque existe una impugnación al proceso electoral. Yo no sé qué es lo que están buscando, pero lo que yo como gobernador no puedo permitir, y esa sí es mi responsabilidad, es que la seguridad y la tranquilidad de los chihuahuenses se trastoque, y mucho menos se erosione la imagen de seguridad que hemos logrado para con ello atraer inversión y empleo. Hay 100 detenidos, ¿verdad? Hay más de 100 detenidos. ¿De esos detenidos son los encapuchados? Todos, de todos. Yo quiero decirte que, Luis, que hubo una permanente provocación para que hubiera represión, para que hubiera actos de violencia por parte de la autoridad, y los únicos heridos son los policías, que fueron apedreados, que fueron... se les aventaron cuetones, se golpeó y se destruyó la puerta principal, las ventanas, la fachada del Palacio de Gobierno, que es una joya arquitectónica que la verdad nos lastima a todos que esa institución sea tratada de esa manera. ¿Y por qué? El por qué es lo que hay que investigar, y hay que transparentar, hay que quitar las máscaras a aquellos que se visten de demócratas y que lo que están buscando es la anarquía y la confrontación. El por qué es muy importante, francamente, porque llegan, es que llegan en camiones, o sea, sí llegan organizados, no son improvisados. Estaba la convocatoria hecha, hace muchos días. Bueno. Y el discurso era, vamos a tomar el Palacio. Vamos a Palacio a manifestarnos por todo, por todo. Nomás faltó los 40 grados de temperatura que hacen en Chihuahua. Solo faltó manifestarse por eso. Entonces, a nosotros no nos pueden venir a cuentear, a decir que nosotros infiltramos, que no es verdad. Sí entró la policía para resguardar la integridad de las familias, de los trabajadores, de los niños que estaban ahí en el museo, porque es la responsabilidad de mantener el orden. Y no estábamos preparados pensando que iba a ser una manifestación pacífica, no estábamos preparados que tuvieron que llegar los elementos, pues si no, con anuncio de tanto tiempo antes, hubiéramos tenido perfectamente antimotines adentro del Palacio y no lo sabía. Ese es un tema al cual a mí me preocupa que ese vaya a ser la dinámica que le quieran imponer a Chihuahua en el futuro. Pues vamos a darle seguimiento al tema, por supuesto. César Duarte, gobernador de Chihuahua, gracias por tomar la comunicación. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad de estar con tu auditorio esta mañana. Gracias, buenos días.